Vamos a partir entonces saludando a Adolfo Aros, quien es prevencionista de riesgo y que va a comentarnos esto acerca de este tema que es tan trascendental, yo creo, para muchos que trabajamos. Podemos ya darle la bienvenida, me imagino, a Adolfo, ¿no? Ya estás con nosotros. Qué gusto que estés esta mañana aquí para solventar ciertas dudas. Hola Constanza, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarlo, gracias por la oportunidad. Y aquí estamos, un día menos para que se termine la pandemia y tratar de volver a la normalidad. Así es. Primeramente a mí me gustaría, Adolfo, analizar y comprender cuál es el rol de los prevencionistas de riesgo. Principalmente la función que nosotros nos toca un poco asesorar a las empresas en temas legales y también darle nuestra orientación para poder mitigar o minimizar los riesgos que están asociados a cada una de las actividades que las empresas se dedican. Por ejemplo, en el área, lo voy a colocar un ejemplo súper sencillo. Vale. En el caso de ustedes, por ejemplo, en este caso, el prevencionista de riesgo lo que tiene que hacer es conocer al detalle muy bien todas las actividades que ustedes hacen. Es como poder decir que el prevencionista de riesgo conoce en su totalidad todos los riesgos asociados que cada una de las personas están expuestas. En el caso de ustedes, por ejemplo, cae al mismo y distinto nivel, atropellos, porque también tienen que andar en la calle reporteando choques y todo ese tipo de cosas que hay que tomar serias medidas, por decirlo de alguna forma, para poder minimizar o tratar de mitigar cada uno de estos posibles accidentes o incidentes que se pudieran generar en cada uno de ellos. ¿De qué manera se hacen estos estudios de prevención para ir conociendo cada una de las actividades que realizan los integrantes de una empresa, digamos? Por ejemplo, como te lo dije, cada uno de los asesores, por decirlo de alguna forma, debe conocer a cabalidad y levantando observaciones que él mismo va obteniendo al transitar por los días de donde se está donde se va a intervenir el área. Por ejemplo, te lo llevo a algo tan sencillo, colocándolo como a un caso de ustedes, que ustedes se trasladan en las calles. Por ejemplo, principalmente antes de subirte a un vehículo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Verificar que el vehículo esté en buenas condiciones para poder transitar por la región. Efectivamente, que de repente también está la miradita a los neumáticos que se encuentran en buenas condiciones, porque es lo que tú tienes más interacción con el pavimento, claro. Que los frenos también estén buenos. Y así, si quieres hilar un poco más fino, también a la persona que va a ser la encargada de poder conducir este vehículo tenga la noción o la aptitud para poder dirigir este vehículo y en caso de emergencia poder reaccionar de forma prudente ante algún eventual accidente o incidente que pueda generar en el minuto. Claro, los prevencionistas de riesgo, ¿cada cuánto tiempo, por ejemplo, tienen que hacer visita a las distintas empresas? Por ejemplo, hay asesores que están permanentes, como es mi caso, en la empresa donde yo hoy en día desarrollo mis funciones, que nosotros tenemos una diversidad de trabajos en los cuales también nosotros tenemos distintos riesgos asociados. Por ejemplo, hoy en día la radiación ultravioleta, que el tema de que si tú tienes mucha exposición al sol sin algún medio que te pueda prevenir algún tipo de quemadura, también tienes que buscar alguna medida para poder mitigar esta acción. El riesgo de electricidad, que también uno de repente lo mira como tan a huevo, por decirlo de alguna forma, pero es súper importante porque finalmente tú no ves lo que está dentro del cable y mientras tú no tengas contacto con esto, tú no vas a generar ningún tipo de resguardo, por decirlo de alguna forma. Claro. Uno de repente no sabe incluso los problemas que podría acarrear el que no esté digamos, en condiciones aptas nuestra empresa en cuanto a lo que estamos analizando, de repente cables, lo que sea. Lo que sea, los elementos que utilicemos para poder trabajar. Por eso también uno tiene que, entre comillas, ser experto en lo que uno hace. Claro. Por ejemplo, en tu caso, conductora de un tremendo canal como el TVU,
tienes que desenvolverte de tal forma de poder tú también llevar un poco la trayectoria de esto y saber también cuándo detenerte o cuándo vas a cometer alguna acción insegura que te pudiera comprometer tu vida, que finalmente aquí estamos hablando, por ejemplo, te voy a poner un caso hipotético. Tú tienes una persona que se está subiendo a un andamio, algo tan sencillo, y no tuviste los resguardos necesarios. Por ejemplo, la persona que te va a instalar estos andamios tiene que estar certificada. Por consiguiente, tiene que haber una inspección y la persona que se va a subir a este andamio también tiene que tener las competencias necesarias para que él también pueda saber si es que le falta algún ítem que le pudiera ocasionar algún tipo de lesión, y que cuando tú estás en altura tienes dos parámetros. Uno, la caída libre, o por consiguiente también la sujeción que va a generar el arnés que va a tener puesto en ese minuto. Entonces ahí ya de alguna forma tienes dos parámetros, evidentemente, que entre la vida o la muerte. Claro. A mí me gustaría también hoy día poder reconocer y saber cuáles son aquellos accidentes laborales que con mayor frecuencia se dan en nuestro país y en nuestra región. Mira, acá generalmente te voy a hablar de una estadística que yo tengo desde el mes de julio, que es una estadística que la publica la Suceso. Hoy en día, hasta la fecha, desde el año 2021, tenemos 71.795 accidentes, que esto a nivel nacional, en los distintos rubros que se les pueda mencionar. Pero principalmente, aunque ustedes no lo crean, por lo que nosotros manejamos de alguna forma es la caída del mismo distinto nivel. Eso hoy en día se está tomando mucho énfasis porque finalmente todos de repente nos exponemos a caminar por las calles y siempre andamos con el teléfono, que muchas veces es un distractor. Tú vas caminando. Tú vas caminando por la calle. Sí, y gente está manejando el rojo y vamos hablando. De hecho, uno se da cuenta. De hecho, mira, Constanza, hace 2 semanas aproximadamente, salió una ley que te prohíbe utilizar elementos distractores, que en este caso el teléfono, incluso cuando estás detenido. Antes teníamos al teléfono que no se podía utilizar utilizando el teléfono conduciendo, que a veces tristemente lo podemos hacer. Claro. Y hoy en día, como te digo, vuelvo a reiterar, hace 2 semanas se impartió esta ley que te prohíbe la interacción mientras tú conduces un vehículo para poder tener algún tipo de distractor. ¿Y qué es lo que dice respecto? Porque tuvimos que verlo, porque en la empresa también todos manejamos acá, y para poder decir, oye, ¿por qué no nos dijiste antes de que hay una ley que nos prohíbe hacer esto? Tuvimos que estudiarla, o tuve que estudiarla para más o menos comprender en qué se basa. Claro, muchas empresas no están al tanto de quizás todas estas cosas que se deben cumplir. ¿Cómo poder hacer para que ellos sepan? El llamado es simple, o sea, tratar de estar lo más actualizado y estar estudiando siempre. Uno tiene que estar atento a la normativa vigente, a las nuevas actualizaciones, tanto sea tema COVID o tema netamente legal con lo que a nosotros nos aplica en caso de nuestra ley, de nuestra legislación, perdón. Entonces uno tiene que estar en constante conocimiento y estudio y estar buscando nuevas actualizaciones para poder estar hablando el mismo idioma con otras empresas que de repente uno puede licitar proyectos y me van a decir, no sé, por decirte un ejemplo, seguro COVID, que de repente fue de un rato para otro que teníamos que tener todo el seguro COVID en caso de que uno tuviera después perdón, el seguro COVID es para poder complementar los gastos médicos que tú tienes en caso de tener COVID. Entonces todas las empresas tenían que tener este seguro. Y cuando tú ibas a licitar algún tipo de proyecto, tenías que tener este seguro. Y por consiguiente, todas las empresas se marcaron dentro de la misma línea y tenían que cumplir con estos estándares, por lo consiguiente no calificaban. Claro. Volviendo al mismo tema de lo que te comentaba del teléfono celular, cuando
una autoridad te puede decir, usted está conduciendo un vehículo. Al momento de sentarte en el asiento del conductor, tú ya estás, por decirlo de alguna forma... En el ejercicio de la conducción. Exactamente. Desde ese momento, tú ya estás conduciendo un vehículo y si te llegan a fiscalizar, podría ser tomado como una infracción. Claro. Ahora, ¿qué es lo que recomiendan hoy en día? Si tú tienes una llamada de emergencia, un WhatsApp para poder contestar, orillarte, detener el vehículo, evidentemente con la señalización correspondiente que te entrega el vehículo y poder hacer contestar la llamada o responder el WhatsApp que sea inminente en ese minuto. Aparte de los accidentes laborales, ¿qué pasa con las enfermedades laborales? Me imagino que es distinto, ¿no? ¿Y en qué consisten? Sí. ¿Cuáles son estas enfermedades laborales que podríamos quizás tener a lo largo de nuestro desarrollo en los trabajos? Mira, la legislación es sumamente clara. ¿Qué es una enfermedad profesional? Establece que la enfermedad profesional es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona que le produzca incapacidad o muerte. Por ejemplo, te lo llevo a un caso súper sencillo. En todas las áreas de trabajos, nosotros la mayor exposición que tenemos hoy en día son el ruido. ¿Ya? Antiguamente la legislación decía que uno tenía que tener, tomar o aplicar medidas preventivas sobre un rango de decibeles, que antes eran LAIs 85, 90, y hoy en día a través de la evolución tecnológica también, porque aquí ya hay que hacer ese alcance, que antiguamente teníamos aparatos que no eran muy amigables con nuestro cuerpo, en el sentido de que eran pesados, que eran poco tecnológicos, vuelvo a reiterarlo, y que eran poco armoniosos al momento de utilizarlo. Pero al momento de seguir avanzando en la vida y gracias a la tecnología, pudimos encontrar que fueron adaptándose a cada uno de los distintos cánones que tenemos todos nosotros. Por ejemplo, antes teníamos un audífono que era de 5 kilos, por decirte alguna cosa así, y hoy en día tenemos aparatos que nos pueden ayudar incluso a disminuir los pesos. Y referente al tema del ruido, hoy en día el ruido es una enfermedad silenciosa. Exacto. Que finalmente, al tiempo, cuando tú ya empiezas a perder la audición, te empiezas a cuestionar tú por qué no tomé las recomendaciones que en el minuto me hicieron. Porque tienes que tener en consideración lo siguiente. Muchas de las personas me dicen, y todavía quedan, pero si para qué voy a hacer lo mismo si a mí nunca me ha pasado nada. Oye, no solamente el tema de los ruidos, que, o sea, es evidente que puede causar algún problema. Pasa, por ejemplo, con el tema de las pantallas, de personas que están en el computador muchísimas horas diarias. ¿Qué pasa con la visión, verdad? Es que efectivamente, cuando tienes la exposición a cualquier pantalla, a cualquier acción que tú realices, por ejemplo, hasta el caminar prolongadamente te puede causar algún tipo de lesión si no utilizas un zapato adecuado. Claro. Por decirte algo tan sencillo como ese. Y las personas, como tú bien mencionas, Constanza, que están expuestas a largas horas de la pantalla y no teniendo las consideraciones básicas que deberían tener, por ejemplo, una distancia, el tema de la visión que tiene que estar lo más paralela posible, y por consiguiente el ojo se va esforzando cada vez más. Claro. Y llegan a tener que consultar a un médico oftalmólogo para ver, porque empiezan con dolores de cabeza y finalmente lo atribuyen a cualquier otra cosa que es finalmente tu trabajo, claro, que no está adaptado a ti todavía por la condición que se genera la luminosidad que trasluce la pantalla. Claro, y también, por ejemplo, la tendinitis, el mismo teletrabajo, sí. Uno no mide si es que está bien o mal sentado, ¿verdad? La mal posición, que eso ya lo vamos a conversar, vamos a tener una solución ahí con las pausas activas al final del programa, pero son varios factores, ¿no? Mira, Constanza, algo súper sencillo y que nosotros acá en nuestra organización tratamos de hacerlo súper ameno. Nosotros tenemos campañas de prevención. Y en estas campañas preventivas, ¿cuál es la finalidad que nosotros buscamos? Es la concientización de las personas. Porque si nosotros hablamos,
Lo general que muchas de las personas dicen ya, ¿a qué hora termina esto? Como para poder volver a mi actividad. Pero finalmente ese tiempo que nosotros generamos para poder concientizar a las personas que alguna mala práctica te puede causar una lesión o una enfermedad profesional, después con los años van a decir, ¿y por qué no hice esto? Y esto todavía te lo quiero mencionar porque dentro de los rangos de edades, las personas que están un poco más, por decirlo, avanzadas en edad, vienen con ciertos arraigos de acciones. Como te lo dije, ¿para qué voy a usar el casco si yo donde estoy no lo utilizo? Pero finalmente es tu ropa de trabajo, claro, por decirlo de alguna forma. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que buscamos en estas campañas para poder concientizar a las personas? El buen uso y correcto, y también poder que ellos mismos tengan la confianza y poder discernir entre qué es lo que está bien, qué es lo que no está mal, qué es lo que está mal, y qué es lo que nos pudiera provocar algún tipo de lesión leve, fatal. Tenemos, Adolfo, una pregunta al WhatsApp que nos gustaría que puedas tú misma resolvernos. Vamos a leerla. A ver. Aquí tenemos, buenos días. ¿En qué consiste la ley de trabajo pesado y a quiénes beneficia? Saludos. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, hoy en día los trabajos pesados están limitados. No sé si ustedes se acuerdan antes, pero hay mucha gente que antes podía comprar algo súper sencillo. Un saco de cemento. Yo creo que más de algunos hemos tenido que tener la oportunidad de poder comprar en la ferretería cuando alguien quiere hacer algún diseño en la casa o mejorar alguna condición, de comprar un saco de cemento que antes venían por 50 kilos, por decirte alguna cosa. Hoy en día eso está limitado. Son 25 kilos. Quizás la pregunta va un poco para allá. Cuando nosotros hacemos también trabajo repetitivo, también aplica el tema de trabajos pesados. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros vamos a maniobrar un objeto que pesa más de 50 kilos, ¿qué debería hacer tu Constanza primero que todo? O sea, para ir un poco entendiendo lo que te quiero decir. ¿Qué debería hacer si es que tengo que utilizar un elemento de más de 50 kilos? Sí, ¿qué debería hacer tú, por decirte algo? Saber si es que mi cuerpo está preparado para poder tomar o no tomar este elemento para poder trabajar de manera segura. Exactamente. Posteriormente a eso, solicitar ayuda. Porque entre dos, la pega se hace más fácil. Con respecto a eso, tengo otra pregunta que va acompañada de eso. Ya. Conozco el caso muy cercano. Yo tengo mucha relación con amigos venezolanos. ¿Ya? Tengo una amiga venezolana que trabaja en una empresa donde a ella le toca, por ejemplo, limpiar vidrios y subirse andamios que van en altura. Y ella no tiene ningún conocimiento. A ella solo la tiraron a los leones y ella tiene que sí o sí subirse, llegar a niveles un poco elevados para poder limpiar ventanas, etcétera. ¿Debe haber alguna capacitación anterior a realizar este tipo de trabajos que son obviamente tan peligrosos? Entonces, ¿sabes qué? Todavía me causa un poco extrañeza de que hoy, en los tiempos que estamos, no se tomen los resguardos necesarios, independientes que sean personas de distinto país, que no se tomen los resguardos necesarios. Porque finalmente estáis hablando de vida humana. Pero por supuesto. Entonces, yo no voy a tirar, por ejemplo, a mi hijo, que tiene 2 años, a que me suba una escalera sin estar al lado. Si no lo saben hacer, no tienen los conocimientos ni la maestría. Por eso también nosotros tenemos herramientas anexas. Por ejemplo, si yo necesito trabajar en altura, ¿qué es lo que debemos hacer? Exámenes preventivos, exámenes preocupacionales o exámenes ocupacionales. No existen. Bueno, entonces ahí un tirón de oreja para la empresa. Por supuesto. Porque finalmente, después de eso, si a ella le ocurre algún tipo de accidente, estando creciendo su labor, se van a ver en temas tan enredados y tan complejos de poder justificar lo que están tratando de hacer, que se van
es triste que todavía hayan empresas que usen estas malas prácticas de no equipar ni tampoco actualizar o, por ejemplo, darle las herramientas a una persona que se va a subir un andamio que tenga los conocimientos básicos un poco más. Porque oye, si la persona tiene vértigo, si tiene vértigo, si no tiene el equilibrio suficiente para estar parada, ¿cierto? En un lugar, ¿cierto? Con altura. Son muchos los factores, entonces hay que ser súper cuidadoso con eso, responsables. Mira, un caso súper sencillo. ¿Tú te has dado cuenta cuando en los edificios están limpiando los vidrios con las personas que cuelgan con una cuerda, por decírtelo, de alguna forma? O sea, esas personas tienen que estar súper entrenadas. En caso de que, me imagino yo que tienen que estar hasta con 2 cuerdas de vida, por el caso se les corta una. Los grilletes que tienen que utilizar también tienen que ser certificados. Y también la expertise de lo que van a hacer ellos. O sea, ellos están en altura, sostenidos de una cuerda que es su vida, por decirlo de alguna forma, y que si eso se les corta, tienen que tener inmediatamente otra alternativa para poder sujetarse y, entre comillas, salvar un poco la condición de caída libre. Claro. En el caso de un accidente laboral, ¿dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Bueno, en caso de que cualquier persona tenga, y aquí donde aparecen las empresas asociadas a cada una de las instituciones que hoy en día están, si nosotros tenemos algún tipo de accidente, principalmente evidenciar con nuestros pares y con nuestros trabajadores que nosotros estamos asociados a alguna mutualidad. Ya. No sé si las puedo decir, pero hay como 4. Sí, pues no sé si no creo que... Pero mira, es sencillo, es sencillo. Uno tiene un accidente y principalmente dentro de las obligaciones y deberes que uno tiene como trabajador es poder informarse. ¿Informarse de qué? De que si me pasa algo, principalmente yo tengo que dar aviso a mi jefatura. En el caso de que no, también saber dónde poder asistir. Por ejemplo, si a mí me pasa algún accidente estando dentro del trabajo, nosotros tenemos cuadrillas que ellas ya saben cómo aplicar el procedimiento y llamar un número. En el caso que sea que no le podamos prestarle ayuda, pueden llamar a algún tipo de vehículos de emergencia que nos van a prestar el apoyo por estas modalidades que nosotros estamos asociados, y que ellos nos van a prestar la atención médica que requieren en el minuto y también la rehabilitación en caso de que fuese necesario. Claro. ¿Cómo saber si efectivamente estamos frente a una empresa segura o no? Yo creo que con los datos que tú nos has entregado, ¿verdad?, nos queda más que claro, ¿no? ¿Algún otro mensaje, algún otro punto que tenga que ver con esto, con cómo saber si estamos frente a la seguridad? Sí, o sea, también hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de que a lo mejor nuestros padres no tuvieron, que hoy en día tenemos un computador al alcance de la mano y el internet que nos facilita bastante el tema de poder colocar en la pantalla alguna pregunta y te van a salir una infinidad de respuestas. Pero estando también dentro de las organizaciones es deber de uno también informarse qué poder hacer y si no preguntar. Por lo menos acá donde yo trabajo, nosotros sí estamos, nuestro plan de emergencia, por decirlo de alguna forma, está bien estructurado para poder atender alguna posible o eventual accidente o algún tipo de emergencia, por llamarlo de esa forma. Claro. Bueno, no sé, creo que ha quedado súper claro lo que tenemos que saber con respecto a esto, a nuestros accidentes. Vamos a antes de despedirnos, responder una nueva pregunta que tenemos en el WhatsApp. ¿Te parece? Sí, de todas maneras. Vamos. Yo feliz. Vamos a leer. Aquí tenemos, Loreto, ¿cómo estás, Loreto? Mi sobrino trabaja en carga y descarga de camiones por haber tenido un desgarro a la columna y ahí le entregan resultados de resonancia, pero en la mutual no lo reconocen como enfermedad laboral. ¿Es o no enfermedad laboral? A ver, hablamos delante de la enfermedad laboral. ¿Qué lo que era una enfermedad laboral o profesional? Pero no es enfermedad, no accidente, porque obviamente termina siendo una patología, ¿no?
es que finalmente ella me está hablando de enfermedad. Exacto. Entonces, si yo lo hablo como enfermedad, tiene que haber también una comisión médica que me diga que efectivamente es a causa o con ocasión del trabajo, ¿ya? Y también ver si es que realmente esta persona cumplió con todas las series de medidas de mitigar la descarga y descarga de camiones. Ahora, no quiero indagar mucho más, pero finalmente, ¿qué es lo que voy a poder decir yo? Que en este caso, en la carga y descarga de camiones es una práctica que también se utiliza mucho y que muchas de las veces uno anda siempre haciendo las pegas apurados. Y tratamos de que por lo menos tratar de descargar o lo cargar más rápido posible. Exactamente. Porque mientras más descargo o cargo camiones, voy a generar más ingresos. Pero finalmente también es lo que te dije hace poco rato atrás. Es también nosotros tener la obligación de informarnos hasta dónde podemos llegar con esto y qué consecuencias me va a traer. Por ejemplo, en el caso de la amiga que nos escribió en WhatsApp, que no se la quieren reconocer como enfermedad profesional, hay varias instancias legales también que pudieran favorecerlo para poder demostrar esta acción que de repente no es reconocida por muchos. No sé si me explico bien con la, sí, no, de todas maneras, con la respuesta. Yo igual invitaría a que le dé una vuelta, porque nunca es malo que indagar y saber si realmente estamos frente o no a una enfermedad laboral. Constanza, yo, por ejemplo, no sé, muchas personas de repente que juegan fútbol el fin de semana y que tratan de llegar el día lunes cojeando y cosas así. Entonces también, por ejemplo, uno tiene la voluntad de poder ayudar a un trabajador, decirle, puta jefe, ¿sabes qué? Me torcí el pie caminando para acá. Pero hoy en día la tecnología, como te lo mencionaba hace mucho rato atrás, también está a nuestro favor y a favor de los médicos, que también saben cuándo decir esta lesión es reciente o esta lesión ya lleva días, entonces ya no pasaría como accidente de trabajo. Sí. Y ahí también está uno en decir, ¿sabe qué? Vaya a ver algún médico tratante, te compensamos el día y buscamos otra alternativa. Pero también es tratar de poder ayudar a nuestros trabajadores y tratar de prestarle el apoyo que ellos necesiten en ese minuto. Sí, un excelente espacio, Adolfo. Agradecerte enormemente que hayas podido tomarte este momento aquí en la mañana en nuestro matinal Siempre Juntos para poder, en el fondo, resolver ciertas dudas que tenemos los trabajadores y las personas obviamente que nos están acompañando en casa. Que tengas un gran día. Yo agradecido por el espacio, por la oportunidad y darle las gracias y que tengamos todo un buen día y que lo tomemos con la mejor de los ánimos y tratando de que sea un día menos para que esta pandemia se termine. Y volver a la normalidad. A seguir cuidándonos nomás. Gracias. Exactamente. Nos vemos entonces.